Las brujas y demonios de Salem. Una historia de sexo, venganza, histeria, puritanismo y codicia. La paradoja del influjo demoníaco en un siglo en el que la ciencia afirmaba un revolucionario racionalismo. Yo soy el reportero oculto y el día de hoy daremos una revisada a la historia de las brujas de Salem y juntos descubriremos la verdad. ¿Qué pasa? ¿Por qué desde el bosque llegan aullidos, gritos destemplados y palabras incomprensibles? Algunos han visto a las niñas en lo más hondo del bosque bailar desnudas, unir sus cuerpos con lascivia para ofender a Dios, y también se ha visto volar a pájaros negros con sus picos sangrantes, perros furiosos enviados por los 7 demonios. Seguramente las inocentes niñas ya son siervas de Satanás. Estas palabras no pertenecen a la literatura. Juntas o en desorden, son algunas de las que atormentaron a los atónitos habitantes de Salem, Massachusetts, entre febrero y octubre de 1692, y a las que ninguna explicación racional alcanzó. Aunque hubo testimonios de obscenidades, blasfemias, niñas frotando sus cuerpos con unas y otras, perturbadas, y encendiendo velas en círculo en un claro bosque mientras repetían una letanía convocando a demonios menores, como Asmodeo, Rodmentor, Unsa, Berin, Belhefor, Brathwaite, Buchan, Gresil y Balaam. Todos ellos son simplemente ecos medievales. Están apoderándose de nuestra pacífica aldea, en la que ya no habrá peces que pescar, ni buenas obras en el alma del hombre. Así se oía en la voz de los líderes del pueblo, hablando frente a todos. Recuerdo que cuando cursaba la primaria, en una institución semicatólica, quien en este momento te habla, o sea yo, el reportero oculto, escuché de la boca de una profesora, de cara regordeta y bonachona, que por cierto es una gran maestra de español y veterana colega de redacciones, dijo unas palabras horribles, con mucha convicción y peso de dogma. Sin tormento no hay confesión, cállense. Ella no era una malvada ni tampoco una perversa, pero el fanatismo religioso la había llevado a pensar de esa manera tan lúgubre y oscura. Creas o no, esa sentencia estaba grabada a fuego en su mente desde hace más de 3 siglos, por el siniestro ADN de la Casa de Brujas, que ensangrentó a una gran parte de Europa y muchas de sus colonias en América, entre los siglos XIII y XV. Según el libro Casa de Brujas del Mundo Occidental, decenas de miles de almas fueron quemadas o ahorcadas y padecieron cárcel, torturas, interrogatorios signados por el odio y el terror. Por supuesto, todo esto sin pruebas ni abogados defensores. Sistema de condenas y muertes masivas con ecos en el siglo XX, que por supuesto fue práctica común en Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Holanda, Luxemburgo, Suiza y, claro, un lugar a 30 kilómetros de Boston, que fue el lugar en donde se hizo más famosa la cacería de brujas. Un lugar en Massachusetts, Nueva Inglaterra. Estoy hablando de Salem. La gran usina que alimentó esas masacres, por supuesto, fue la Inquisición, creada por la Iglesia Católica en el siglo XIII. La policía de la fe, destinada a convertir a los herejes y a evitar que otros se extraviaran en el reino de Satanás. Como rezan los libros ad hoc de aquellos tiempos, por supuesto, pero ¿qué es una bruja? Y claro, ¿qué es la brujería? Algo demencial e indefendible que, sin embargo, en diciembre de 1484, inspiró al Papa Inocencio VIII a redactar una bula de condenación, y nombró a 2 lúgubres personajes, Jacob Springer y Heinrich Kramer, para que escribieran la obra El martirio de las brujas, la Biblia del horror.
sin el menor asidero racional. Se inspiró en la superchería popular, producto de la infinita ignorancia y credulidad, y en absurdos e insostenibles argumentos teológicos y legales. Pero el desideratum de un criminal disparate fue su método para la identificación y eliminación de esas supuestas enviadas del Averno. La obra, por cierto, fue calificada como la más despiadada de la literatura planetaria y, para colmo, desplegada por la imprenta de moda de la época en el año 1440. Por supuesto, el mundo de las imprentas era reinado por el genio Johannes Gutenberg, quien, a su vez, imprimía la Biblia, con la que profesaban todas las iglesias evangelistas del momento y, claro, la Biblia del horror. Johannes Gutenberg se encargó de imprimir tantas copias de esta que se aseguró que cada ser humano que emigrara a América tuviera una copia de la Biblia y otra copia de la Biblia del horror. En términos un poco más modernos, se logró la viralización de este libro, de modo de que cada uno de los nuevos migrantes en América tenía esta copia y esta información. ¿Qué eran las brujas para la estupidez, el miedo y la ignorancia de sus verdugos? Bueno, pues simplemente eran mujeres. Sí, mujeres, que por cierto eran mayoría en el pueblo, el 70%, viudas en especial y otras pobres. Algunas urdían remedios de hierbas. Según varios tratados, los líderes decían lo siguiente: ellas causan heladas y plagas de caracoles, orugas para destruir los granos y las frutas, el granizo que destruye la cosecha. Si una vaca no da leche, si un hombre es impotente, una mujer es estéril, es culpa de ellas. Pero, oh amado pueblo, yo les diré, según la Biblia del horror, cómo identificar a las brujas. Si conoces a una sospechosa, debes atarla y sumergirla en el agua. Bendice el agua, y si se hunde, ella es inocente y se le debe sacar del agua sin cargos. Pero si ella flota, debe ir a juicio y condena de inmediato, porque es bien sabido que las brujas no pesan nada o casi nada. Y es que la Biblia del horror era técnicamente un libro en el cual los líderes se basaban para hacer oratoria o una especie de comunicación de pueblo todos los días a las 6 de la tarde. Por lo tanto, en la mañana, las personas iban a misa y escuchaban el amor de Dios. Y en la noche, las personas escuchaban cómo deberían de cazar a las brujas e identificarlas. Técnicamente, el pueblo escuchaba todos los días cómo acabar con las brujas. Otra prueba es la marca del diablo, señal a fuego hecha por el ángel caído en el cuerpo de los brujos y brujas para sellar su pacto con el mal. En los juicios, los oficiales rapaban el pelo de los acusados y les revisaban en público hasta el último rincón del cuerpo. Pinchaban sus lunares, verrugas o cicatrices. Si no dolían o no sangraban, eran señales satánicas. Pero en febrero, invierno de 1692, cuando los juicios y condenas contra brujas empezaban a agonizar en Europa, en 1631 el cura jesuita Friedrich Spee dijo: todas eran inocentes, perdón. Y los médicos hablaban de ataques epilépticos y no de posesión demoníaca. En América pasaba todo lo contrario. La ola criminal bañó el pacífico pueblo de pescadores de Salem. De pronto, en la inhóspita villa, enclavada entre los pantanos, la niña del pastor Parris, Betty, de 9 años, y su prima Abigail, de 11, empezaron a comportarse de modo muy extraño, y al parecer, por influencia de Tituba, una esclava de las Antillas, andadora de fetiches que les leía el futuro en claras de huevo y les enseñaba inocentes trucos de manos, que sin embargo los estrictos puritanos no tardaron en condenar. Al poco tiempo, las niñas sufrieron convulsiones, pronunciaron palabras y frases sin sentido, llantos súbitos sin motivo aparente y comportamientos bestiales. Según las crónicas de la época, sin especificar qué cosas, un modo de ocultar los juegos sexuales de Betty y Abigail
a las que pronto se unieron Ann Putman, de 12 años, una hija de las familias más ricas y notorias de la aldea, que apenas llegaba del bosque, jurando y perjurando que había luchado contra una bruja que quería decapitarla. El único médico, después de examinarla, sentenció: ella no tiene ningún problema físico que cause este comportamiento. No hay duda de que se trata de la influencia directa del demonio. Y así las cosas. La cuestión pasó a manos del reverendo Parris, que, como todo Salem, por supuesto creía en las brujas y su influencia como la única razón posible. Además, 4 años antes, en 1688, allí mismo, en Salem, ya habían sido ahorcadas otras mujeres. El caso emblema: Ann Glover, una mujer libre de toda sospecha y rica, una fortuna que no sería ajena a su ejecución, porque otro elemento que jugó un papel decisivo en los fenómenos de Salem, por supuesto, fue la codicia. Y es que algunas tierras sin heredero pasaban a manos del pueblo o de la iglesia. Ahora te pregunto, ¿era brujería o era oportunismo? La investigación para dilucidar el errático comportamiento de Betty y Abigail mereció una medalla de oro al delirio. Un vecino, para comprobar si las niñas eran un instrumento de las brujas, hizo hornear una tarta con centeno, harina, huevo, restos de comida destinados para perro, animales que eran considerados emisarios del demonio, y la esclava Tituba la empapó con orines de las sospechosas. El reverendo Parris se enfureció. Aún en su ignorancia y ceguera religiosa, creía que el único antídoto contra la manipulación que había caído sobre Salem era la oración y el ayuno, y su oratoria era para tratar de calmar al pueblo. Pero por supuesto, no funcionó. El miedo era más fuerte, tanto que las impulsó a la mentira y la delación. Con tal de no ir a la horca, culparon a Tituba, la antillana de la tribu Wabanaki, de incitarlas a ritos satánicos, empezando el juego a cargo de los magistrados Hawthorne y Corwin. Con la sala de la tribunal atestada, Tituba, para eludir a las atroces torturas que la esperaban, prefirió mentir, confesando cosas catastróficas. He visto al diablo en el bosque. A veces toma la forma de un hombre muy alto de pelo negro, o de perro negro, o de cerdo. Y he visto a un pájaro amarillo besar el dedo de otra bruja. Y Betty, Abigail, Ann Putman, Sarah Osborne, Sarah Good están al servicio de Satanás. Y he visto el nombre de otros vecinos en el libro del mal. Entre gritos y oraciones, los cánticos del público, un coro estremecedor. Tituba acusa también a Martha Coverey, y cada palabra de la defensa, las Putman se oponen a los gritos. Ese episodio es una de las verdaderas caras de los fenómenos de Salem. Los Coverey y los Putman son enemigos irreconciliables desde que los segundos quisieron crear una nueva iglesia, y los Coverey y muchos aldeanos se opusieron porque de ese modo debían pagar más impuestos. Era la economía. Tontos. El juego de intereses. Lo que empujó a los Putman y a sus aliados en el negocio a desatar a las acusaciones de brujería, que crecieron hasta señalar a una niña de 4 años, la hija de Sarah God. Otro trasfondo de intereses. Cada vez que el magistrado Corwin encarcelaba a alguien por sospecha de trato con el malvado, su sobrino confiscaba las propiedades del acusado. Vaya, era un negocio canalla y, claro, un negocio redondo. Uno de los primeros hombres señalados por los Putman fue el reverendo George Burroughs, pastor de Salem entre 1680 y 1683. Según Ann Putman, decía: su espíritu aparece en mis sueños y me dice que es el líder de los adoradores de Satán, que mató a sus 2 primeras esposas y que embrujó a los soldados que combatían a los indios en las fronteras de Maine. Por supuesto, el hombre acabó en la única e inhóspita cárcel. En 1927, el 27 de mayo del mismo año, se crea un tribunal especial, 3 jueces, comerciantes, sin el menor conocimiento de leyes, y un jurado de vecinos del condado. El 2 de junio, el juez William Stoughton
manda a la horca a Brigitte Bishop, que 12 años antes había sido declarada inocente del cargo de brujería. Entre el 19 de julio y el final de septiembre de 1692, fueron acusados entre 150 y 200 vecinos, no solo en Salem. La locura llegó hacia otros condados: Essex, Suffolk, Middlesex, Ipswich, Andover. De ellos, fueron 20 a la horca y 5 a la cárcel. El marido de Martha Coverey fue aplastado por rocas apilantes, lentamente. Fue un terrible martirio de 2 días, hasta que finalmente terminó. En 1697, un lustro después de aquella locura colectiva, Tituba es perdonada y entregada a un nuevo amo, ya que el pastor Parris se niega a pagar por ella otra vez. En 1703, el Tribunal de Massachusetts rechaza casi todas las pruebas presentadas durante los juicios de Salem. En 1706, Ann Putnam pide perdón a su iglesia y a las familias de quienes ayudó a morir en la horca. Lo hice engañada por Satanás, dice. En 1711, la colonia empieza a pagar indemnizaciones a esas familias. En adelante, el sistema jurídico rechaza toda acusación de brujería, satanismo o cualquier cargo basado en supersticiones populares. En tiempos modernos, ya no quedan dudas. El caso de las brujas de Salem no fue otra cosa más que venganzas entre familias por intereses, histeria colectiva, una explosión de precoz sexualidad de las niñas desnudas danzando en el bosque y frotando sus cuerpos unos contra otros. Superstición, ignorancia y puritanismo, llevado a sus peores extremos. Aunque tal vez hay una sorprendente explicación científica, y es que el pan de centeno fermentado, muy común en Salem en la época, contiene micotoxinas derivadas del hongo de Claviceps purpurea o cornezuelo de centeno, que puede derivar en efectos similares al alucinógeno LSD. Por lo tanto, todas las mujeres y hombres estaban drogados en la época. En 1950, Arthur Miller creó su colosal obra Las Brujas de Salem, una vigorosa e inequívoca metáfora contra el macartismo, la cacería lanzada contra el fanático y obstuso senador Joseph McCarthy, contra cualquier persona o suceso que se le antojara comunista. En 1958, en Buenos Aires, el autor Carlos Gorostiza escribió una notable pieza teatral que tituló El pan de la locura, cuyo argumento central transcurre en una panadería en la que los operarios descubren esta toxina y, pese a la orden del patrón, se niegan a entregarla para la venta. Un conflicto entre intereses y responsabilidad humana. En estos dos casos, las brujas estuvieron del lado del bien. En el siglo XVIII, en el mismo que sucedieron los espantosos hechos de Salem, fue en casi toda Europa una era de profunda revolución científica. El razonamiento especulativo quedó atrás. Ante la experimentación y el método hipotético, deductivo, interpretación de los fenómenos con base mecanicista y matemática. Algunos de sus hijos, Galileo Galilei, Descartes, Francis Bacon, Spinoza, Locke y Leibniz, y de allí viene la conquista de la luna, el conocimiento del cosmos, del cuerpo humano y los asombros de la robótica, así como la tecnología que conocemos hasta el día de hoy. Y por ahora, y hasta nuevo aviso, todo esto se hizo sin intervención de Satanás. Así que para simplificar, el caso de las brujas de Salem no fue más que una conjunción de varias situaciones. La droga del centeno, el libro de la Biblia del horror, que de alguna manera explotó la cabeza de las personas de la época, el miedo, la ignorancia, pero por supuesto, lo más importante que debemos de saber es que todo esto se hizo por codicia y ambición. Ya que al morir todas y cada una de las personas de la familia, los inmuebles pasaban a ser de la iglesia o del Estado, que en la época era exactamente lo mismo. En fin, hemos resuelto juntos el caso de las brujas de Salem. Yo soy el reportero oculto.
Y si te gustó el video, por favor suscríbete al canal, dale like y compártelo con tus amigos para que mucha más gente lo vea. Si quieres saber más acerca del mundo oculto, síguenos en Facebook. Estamos como El Reportero Oculto. Y sin más ni más, vas a formar parte de una gran comunidad, en donde cada día somos más. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós.